Es el caso de violencia escolar del que hablan todos los medios ahora en Corea. Tras el drama de Glory, varias víctimas han cobrado fuerza para denunciar y hacer pública su historia de calvario en la infancia y adolescencia. Una de esas historias ha cobrado gran relevancia a tal punto que más de 50.000 personas firmaron una petición pública al gobierno para que se revise la ley de la prescripción de estos delitos, para que no haya un límite de tiempo en el que las víctimas puedan denunciar. Este caso en particular ha escalado a tal punto que están apareciendo videos con los rostros de quienes podrían ser las presuntas victimarias y estas también han respondido. La historia está en pleno desarrollo y está teniendo giros increíbles. Ella se llama Yerim Pyo. Lo hacemos público porque ella misma subió a su canal de YouTube la denuncia y se identifica por nombre, apellido y hasta revela cuál es su profesión y dónde trabaja. También estuvo en numerosos programas de televisión en donde contó todos los detalles de su denuncia. Están tratando el caso en muchos noticieros. Tiene 27 años y cuenta que durante 12 años fue víctima de violencia escolar, que era introvertida, de carácter, tímida, que su calvario comenzó desde el mismo primer grado y se extendió durante toda la secundaria, que fueron muchas las victimarias, por lo que todos los días era una verdadera pesadilla ir a la escuela. Golpes e insultos eran moneda corriente, le robaban útiles, hasta las zapatillas y otras atrocidades que realmente dan escalofrío pensar, que salieron de la mente de unas niñas. Yerim denunció que le metieron la cabeza en el inodoro, que empujaban su escritorio para golpearla, que metían pinches en su zapato para que al pisar se le claven en la planta del pie. Cosas horrendas, que cuando con mucho valor le contaba ese sufrimiento a los maestros, le hacían creer que ella tenía algo de culpa. Yerim aún no entiende cómo nadie hizo nada. Comentó que hace un año que recibe tratamiento psiquiátrico, pero todos esos años de silencio y angustia le generaron graves problemas de salud, por lo que debe tomar muchísimos medicamentos. Contó que ya ha sido sometida a varias operaciones quirúrgicas y que suele tener dolores insoportables en el cuerpo, pero que tras ver el drama de Glory, cobró valor y decidió no seguir viviendo en una huida constante. Y por eso decidió hablar públicamente. Contó que intentó vivir olvidando el pasado durante muchos años, pero ahora quiere dar batalla en todos los frentes, hasta los legales y judiciales. Yerim pidió a sus compañeros y compañeras de la escuela que escribieran lo que recordaban de esa época, que la ayudaran con sus testimonios para que su denuncia tuviera más sustento. Y esos testimonios de compañeros, compañeras, testigos, no tardaron en llegar. Llegaron a ser muchos. Precisamente esos testimonios sirvieron para que las producciones de los programas de televisión pudieran tomar el caso y desarrollar. Y efectivamente, todas esas declaraciones reforzaron las denuncias de Yerim. En uno de esos programas, que es de MBC, fueron a buscar a las acusadas de ser las cabecillas de las victimarias. Ellas negaron completamente el hecho. Dijeron no recordar. Hola, soy Ginny. Muchas gracias por estar aquí en Ginny Channel y cordialmente te invito a que también puedas seguirme en el canal haciendo clic en este botón con la campanita. Este caso venía sonando ya hace unos meses, pero algo generó un cimbronazo. Recientemente apareció en un canal de YouTube llamado Compañeros de Yerim Pyo un video con las caras de algunas de las supuestas victimarias, fotos de secundaria y también fotos actuales. Inclusive se revelaba cómo vivían, cuáles eran sus profesiones, nombre, apellido. Por ejemplo, se comentaba en el video que una de ellas trabajaba en el ejército, otra que era peluquera como Yerim. Bueno, este video luego fue eliminado, después de obtener más de 3 millones de vistas. Y sucedieron cosas. La peluquería en donde trabajaba la presunta victimaria fue objeto de ataques. El local informó que la acusada ya no trabaja más allí. De hecho, Yerim salió a pedir que por favor no atacasen al local porque no tenían nada que ver. Y trascendió también que la que trabajaba en el ejército estaba en observación. Ahora, las acusadas como victimarias respondieron. Han enviado una intimación a Yerim y le están exigiendo a Yerim que les pida perdón
refiriéndose al video en donde publicaron sus rostros, y le advirtieron a Yerim que van a iniciar acciones legales por difamación si Yerim no pide disculpas. El tema es que Yerim dice que si bien ella había hablado sobre las victimarias en su propio canal anteriormente, el video en cuestión en donde aparecen las fotos de las acusadas no lo subió ella. Yerim dice que ni siquiera sabe quién lo está subiendo. De hecho, después se crearon otros canales con ese nombre, compañeros de Yerim Pyo, y difundieron la cara inclusive de otra persona. Y de esta, Yerim salió a aclarar en su comunidad de YouTube que a esta última persona ni siquiera la conocía, que no era la victimaria. Y está pidiendo que por favor no esparzan rumores infundados. A ver, entonces, la pregunta es, ¿quién o quiénes están detrás de esos videos que se están subiendo a canales que se llaman compañeros de Yerim Pyo? Decíamos, esta historia está en pleno desarrollo, por lo que cuando tal vez vean este video, capaz que hay otro giro. También se publicó un audio que Yerim misma subió a su canal de YouTube que correspondería a una conversación telefónica entre ella y una presunta victimaria. 근데 그때는 나도 어렸잖아. 나는 안 어렸고. 이 철 없을 때잖아. 철 없으면 그렇게 행동해도 돼? 내가 철 없었으니까 나도 미안하다고 얘기를 하는 거잖아. 그러니까 철 없고 어리고 미안하다 얘기하면 그렇게 행동해도 되냐고. 야, 나도 한번 물어보자. 너는 나를 그렇게 왜 때렸냐? 나도 그때 철이 없었으니까 나도 철 모른다. 없었다 왜? 이런 얘기 말고. 나도 모르지. 내가 왜 그렇게 때렸는지를 나도 몰라. Yerim necesitaba más que una disculpa superficial, sino un verdadero arrepentimiento, ¿no? Algo que evidentemente no lo sintió de su ex compañera, que afirma no recordar bien y se justifica con que era chica. Bueno, Yerim comentó después que quedó bastante mal de esta conversación. Lo cierto es que Yerim desde el primer momento ha presentado una petición pública al gobierno para cambiar las leyes en torno a casos de violencia escolar. Por ejemplo, pide abolir la prescripción para iniciar acciones legales de estos delitos. Estamos hablando del plazo que da la ley para iniciar una demanda. Actualmente es de 10 años, pero muchas veces los niños y niñas denuncian cuando son adultos y ya ha pasado mucho tiempo. También solicita que se revisen los requerimientos para iniciar una demanda por difamación, porque muchas veces las víctimas no denuncian por miedo a recibir una demanda por difamación. Y bueno, son victimizados nuevamente. De hecho, se decía que quien subió el video con los rostros de las presuntas victimarias podría enfrentarse a 3 años de prisión según la ley actual, inclusive aunque fuese verdad que ellas sean las victimarias. En esa petición también solicita que se reconsidere la edad de imputabilidad, porque a veces, al ser menor, no se considera que haya tenido total conciencia del delito. El tema es que muchos casos de violencia escolar se producen entre niños y niñas. El tema es que esa petición ya alcanzó las 50.000 firmas que se requería para ser considerada por la Asamblea. De modo que vamos a ver si esto avanza. Y si avanza, hasta podría modificar la ley. Mientras editábamos este video, hubo actualizaciones. La parte acusada ha redoblado su posición. Por un lado, están apareciendo canales llamados compañeros de victimarios de Yerim Pyo, en donde se están cuestionando las declaraciones de la denunciante, o sea, Yerim, y hasta de los padres, poniendo en duda lo que dijeron. También afirman que las victimarias ya le pidieron perdón y muestran capturas de chat y aseguran que Yerim siguió comunicándose con ellas pidiéndoles una compensación. La que trabajaba o trabaja en el ejército escribió en una comunidad online negando los hechos. Afirma que fue un tanto ruda, sí, en la escuela, eso lo admitió, pero que no hizo todo lo que se le imputó. Mientras tanto, Yerim estuvo internada en el hospital después de ser rescatada tirada en su local. Según los diarios, y bueno, ella también lo confirmó, ella había subido a su red social un mensaje que parecía ser de despedida y una cliente llamó a la policía. Afortunadamente está bien ahora. Continuamos con el video. Bien, vamos a seguir este caso que está manteniendo de verdad en expectativa la opinión pública coreana. Jinny Chingu, si tú eres objeto de violencia en la escuela o en el trabajo, no tienes que aguantarlo, no tienes la culpa y ten la seguridad que hay muchas personas que van a poder ayudarte. Puedes hablar con tu familia, amigos, maestros, médicos. No estás solo o sola en esto.
Cuídate mucho, ¿sí? Porque eres muy valioso o valiosa. 사랑해요. Te quiero mucho. 다시 만나요. Nos vemos en la próxima.